Hola, bienvenidos a un nuevo taller del Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo. En el taller de hoy descubriremos cómo se realizaban las pinturas y grabados en la prehistoria. Y a continuación habrá una parte práctica en la que os enseñaremos cómo realizar algunas técnicas y motivos prehistóricos en casa. Hace miles de años, durante el Paleolítico Superior, los habitantes de la cueva de Tito Bustillo eran Homo sapiens, como nosotros. Se dedicaban a la caza y a la recolección y además tenían inquietudes artísticas. Sus creaciones más conocidas son las pinturas que realizaban en el interior de las cuevas, pero a veces también se hacían en paredes y en abrigos del exterior. Bien, lo primero que necesitaban para pintar era tener luz en el interior de las cuevas. Para ello usaban como lámparas piedras planas con un hueco o curva en su centro, como esta que veis aquí. La peculiaridad era el combustible que utilizaban. Era el tuétano. Es una grasa muy especial que se encuentra dentro de los huesos de los animales. La utilizaban porque tiene muchas ventajas. Al ser una grasa muy pura, no produce humo y así no molesta, no da tos, lloriqueo de ojos ni manchas en las paredes. De esta forma podían pintar en zonas estrechas, tenerla en la mano o en el suelo cerca de ellos, como veis en esta lámina. También es posible que utilizaran velas hechas con cera de abeja, como estos dos ejemplos que tengo aquí. Bueno, y lo siguiente sería ya fabricar los colores. Para ello utilizaban los elementos naturales que encontraban en la naturaleza. Desconocemos si llegaron a utilizar en algún momento la sangre o los jugos de las plantas o de las frutas, porque se estropean con el paso del tiempo hasta llegar a desaparecer. En arqueología experimental se han realizado pruebas con esos elementos y se ha visto que este tipo de pinturas han desaparecido al cabo de 5 años. En la prehistoria, para fabricar los colores, sí sabemos que utilizaban las piedras, porque tienen colores naturales gracias a los minerales que hay dentro de ellas. Las encontraban pues en la zona de la cueva o cerca de ella. A veces incluso pueden llegar de lugares alejados, lo que supondría desplazamientos o intercambios con otros grupos. Para conseguir los colores, pues mirad, sacaban las piedras o las raspaban hasta conseguir un polvo de colores. Esto que veis aquí es el pigmento, es la base para fabricar la pintura. Usaban pocos colores, eran sobre todo el rojo, el amarillo, el negro y el blanco. Al estudiar las pinturas de las cuevas hay también muchas tonalidades, pero estas van a depender de la preparación de la mezcla, de cómo se hayan conservado las pinturas en el interior de la cueva, por ejemplo, del nivel de humedad que haya habido en esa zona con pinturas. Y ahora vamos a ver el origen de algunos de estos colores. El rojo, el amarillo y los pardos proceden del óxido de hierro. Y en la cueva de Tito Bustillo hay un color especial, es el color morado, que procede de un mineral llamado pirolusita. Dentro de la cueva hay un depósito natural en la zona de la entrada y es el color más característico de Tito Bustillo porque hay muchas figuras en color morado, aunque no es exclusivo de ella. También usaban el color negro. Este puede tener dos orígenes diferentes. Si es de origen orgánico, es carbón vegetal, restos de madera quemada que se pueden utilizar como carboncillos. Si es de origen mineral, procede del óxido de manganeso. También podían conseguir estos colores con variaciones en las tonalidades calentando los pigmentos al fuego a altas temperaturas. Así se conseguiría pues, pasar del rojo al naranja y del naranja al marrón. Luego, a la hora de aplicar los colores, hasta hace poco se pensaba que el pigmento se mezclaba con grasas de animales. Hoy en día ya no se sigue esa teoría porque la grasa de animal resbalaría al aplicarse sobre una superficie húmeda como es la pared de una cueva. Los investigadores actualmente piensan que el pigmento se disolvería en agua para poder aplicarse sobre la pared. Sería una forma mucho más sencilla y se necesita muy poca cantidad para conseguir que
pintura corporal. Otra forma sería aplicar el pigmento en seco. La propia humedad de la pared permitiría pues, una aplicación más fácil y una mayor fijación. O también podrían cortar pequeños trozos de piedras que utilizaría como si fueran tizas de colores o carboncillos directamente sobre las paredes. Además, se pueden también fabricar diferentes útiles. No se ha conservado ningún ejemplo en las excavaciones porque estarían realizados con materiales orgánicos que no se conservan con el paso del tiempo. Podrían utilizar espátulas de hueso o fabricar pinceles como estos que tengo aquí. Estos, por ejemplo, son pinceles vegetales muy sencillos de realizar y después en nuestra parte práctica veremos cómo se pueden conseguir. También se podrían realizar pinceles como estos que veis aquí. Al final de una rama, por ejemplo, se ataría pues, un poco de piel, pelo de animal que permitiría la aplicación de la pintura. Quizás crearon su propio juego de pinceles, diferentes tipos, que combinarían según los resultados que quisieran obtener. Otros útiles para pintar, muy sencillos de realizar, sería, por ejemplo, una muñequilla. Consiste en aplicar un trozo de piel a una rama, por ejemplo, que una vez que se moja en la pintura serviría para hacer puntos. Otro elemento sería esto que veis aquí. Esto es una manopla. Es un guante de piel que podemos manchar con la pintura para extenderla y así cubrir superficies muy grandes en poco tiempo. Es pues como el rodillo que utilizamos nosotros hoy en día para pintar. Y una última técnica que se usaba también en la prehistoria es la aerografía, es la pintura soplada. En las excavaciones se han encontrado conchas manchadas de pigmento acompañadas de esto que veis aquí. Son unos huesos de pájaro que están huecos en su interior y manchados por dentro con pigmento, lo que nos indica que soplaban la pintura. Después, al final, en nuestra parte práctica, os enseñaremos cómo podéis replicar esta técnica en vuestra casa. Y una vez que tengáis la luz y preparados sus pinturas, pues, ¿qué pintaban? Estas tres cosas que os voy a enseñar ahora. Cuando hablamos de prehistoria, lo primero en lo que pensamos es animales. Pintaban animales, muchas veces con gran detalle y realismo, aunque también hay figuras mucho más sencillas, que llamamos esquemáticas. Sin embargo, lo que más se pintaba en la prehistoria eran los signos. Son representaciones figurativas de las que desconocemos su significado y que presentan diferentes formas. Pueden tener pues, forma de puntos, de líneas, en parrilla, claviformes, por ejemplo, y una forma de signo muy conocida es la mano. Es muy habitual encontrar figuras de manos en las cuevas prehistóricas. Y en Asturias solo se conserva una, que es la mano de la cueva de Tito Bustillo. Esta, la mina que veis aquí. Está muy desgastada, pero aún se pueden apreciar un poco los dedos. Mirad. Aquí. Y otro más. Y por último estaría ya la figura humana. La figura humana es muy poco frecuente. Y cuando se realiza, pues son figuras que tienen rasgos exagerados, como si fueran caricaturas, o figuras mixtas, mitad persona, mitad animal. Por ejemplo, una figura humana a la que hayan añadido pues, cuernos de ciervo. Como os digo, son muy poco realistas y las llamamos antropomorfos. A la hora de pintar, no siempre terminaban las figuras. Muchas veces lo que hacen es aprovechar el relieve de la pared rocosa para hacernos imaginar lo que falta. Por ejemplo, una grieta en la pared se puede convertir en la línea del estómago de un caballo. Otra forma de complementar estas figuras era utilizando el grabado, otra técnica artística que también realizaban y que vamos a ver ahora. Consiste
en dibujar sobre una superficie dura, como la pared de una cueva, o sobre otros materiales duros, utilizando pues un buril de sílex o también un trozo de hueso que tenga una punta, como este que veis aquí. Al igual que las pinturas, el grabado no aparece solo en el interior de las cuevas, sino que también se puede realizar al exterior, en rocas y abrigos, como en los yacimientos de Sierra Verde y Formicoa. Es posible que la primera forma de grabado se realizase sobre arcillas blandas, pues con los dedos o rascando sobre ellas con un palo. Con el paso del tiempo, luego esas superficies húmedas se endurecen. Y ahora vamos a ver los diferentes tipos de grabado que hay. Hay 3 formas diferentes. Puede ser, pues, como un grabado independiente. Toda la figura está realizada solo con grabado. Y aquí tenéis un ejemplo. Es un detalle de la Galería de los Grabados, de Tito Bustillo. Estos grabados son unas líneas muy finas que con el paso del tiempo se van oscureciendo. Y para poder verlas es necesario tener una luz muy rasante, no se ven bien. También, como os comentaba antes, el grabado puede ser complemento de las pinturas de la pared. Se puede utilizar para resaltar el contorno de la figura, hacer detalles, como por ejemplo el ojo, o la barba o la crin de un caballo. Y además, por ejemplo, tenemos aquí la cabeza de caballo negra de Tito Bustillo, que está realizada en carboncillo, pero el análisis de la pared revela que hay una serie de marcas grabadas que complementan la figura del animal. Y además, el grabado se puede utilizar sobre diferentes objetos de arte mueble, como esta varilla que veis aquí, o utilizar el grabado para decorar objetos de actividades de la vida diaria, como por ejemplo los arpones, está decorado aquí con una serie de rayitas, diferentes objetos como por ejemplo los propulsores, los rodetes, diferentes objetos. Y a la hora de realizar este grabado hay que tener mucho cuidado. Es necesario examinar bien la pared sobre la que se quiere realizar. Hay que procurar que sea una zona en la que no haya ningún obstáculo para realizar una línea continua. Y además hay que apoyar bien el brazo a la hora de realizarlo para que salga la línea de un tirón, ya que no hay posibilidad de equivocarse ni de borrar lo realizado ni de interrumpir el trazo. Así que los artistas de la prehistoria que realizaban estos grabados eran auténticos maestros. Otra técnica de grabado consiste en el piqueteado. Cuando la superficie es muy dura, se necesita pues, utilizar un cincel y una maza, que consistiría pues, en utilizar un trozo de sílex, un cincel y una piedra mucho más fuerte para ir golpeando y conseguir pues, esos puntos para realizar la figura, como veríamos en esta lámina. Si os fijáis, se observan los diferentes agujeros que ha provocado ese piqueteado. Y finalmente, antes de acabar e ir a nuestra parte práctica, os quería hablar de las plaquetas. Son trozos sueltos de piedra que se encontraron en las cuevas. Están desprendidos de forma natural y en Tito Bustillo se han encontrado diferentes ejemplos. Este que os estoy mostrando aquí es hecho en nuestro centro, en un taller de grabado. Suelen contener apuntes rápidos que quizás eran pues, como un boceto, un ensayo de las pinturas que luego se realizaban en la pared. Son también muy frecuentes en la prehistoria. Por ejemplo, en la cueva del Parpallón, cerca de Gandía, se han encontrado unas 5.000 plaquetas dibujadas y pintadas. Bien, pues ahora vamos a pasar a nuestra parte práctica. Bien, vamos a comenzar pintando directamente sobre este panel. Para ello vamos a utilizar los carboncillos. Si no tenéis carboncillos de dibujo en casa, los podéis sustituir por tizas o lápices de colores. Y a continuación pintaremos utilizando temperas de colores.
iguales que las que utilizáis para el colegio. Bien, pues lo primero, vamos a coger un carboncillo y vamos a pintar nuestra mano en este panel. Lo primero que hacemos es apoyar la mano sobre el panel. La abrimos bien, estiramos bien los dedos y a continuación con el carboncillo, el lápiz de dibujo, vamos marcando el contorno en el borde de nuestra mano. No hay que moverla, hay que separar bien los dedos, como os decía, y poco a poco ir apareciendo sobre el panel nuestra mano. Y listo. Lo que acabamos de hacer es una mano en negativo. La llamamos así porque solo se ve el borde, la parte de afuera de nuestra mano. Si ahora quisiéramos que se viera la palma, necesitaríamos mancharla con pintura, que es lo que vamos a hacer a continuación. Cogemos un pincel, si no tenéis pinceles en casa podéis utilizar pues, un cepillo de lavar los dientes viejo que ya no utilicéis y nos arremangamos. Vamos a utilizar la tempera y lo que tenemos que hacer es echar bastante pintura en la mano, pero tenemos que tener cuidado de que no gotee, de que no manche el suelo. Estiramos bien, procuramos echar bastante, ¿veis? Como poco se va llenando. Hay que procurar que la pintura llegue a la punta de los dedos. En este caso he escogido el color morado, que es un color muy característico de Tito Bustillo. Hay muchas figuras de color morado, como os comentaba antes en las pieles, dentro de esta cueva. Pero vosotros podéis escoger el color que más os guste para hacer esta actividad. No tiene por qué ser igual. Más. Si después de poner nuestra mano se nos quedará algún dedo sin marcar, echamos un poco más de pintura y volvemos a colocar encima. ¿Es suficiente? Ahora lo que tenemos que hacer, con mucho cuidado, es colocar nuestra mano otra vez sobre el panel, abrirla bien, ¿sí? Y apretar un poco por encima para que se pegue la pintura, ¿sí? Y ahora retiramos, sujetando un poco el papel y suavemente. Listo. Esta ya es una mano positiva, porque se ve la parte interior de nuestra mano. Aquí no me queda mucha pintura y un pequeño plato. Listo, ya tenemos nuestra mano en positivo. Ahora vamos a pasar a fabricar nuestro propio pincel. Y antes de comenzar, os voy a enseñar cómo se podía hacer el pincel que os enseñaba antes en las pieles. Esto que tengo en mi mano es un trozo de lúpulo salvaje. Es una enredadera que crece alrededor de los árboles en la zona de los ríos. Es un tipo de planta muy fibrosa y vamos a ver cómo se puede hacer. Un pincel con ella. Lo primero que tenemos que hacer es pues, encontrar una superficie dura, coger nuestro trozo de lúpulo salvaje y machacar uno de sus bordes con una piedra, por ejemplo. Vais a verlo. Tenemos que hacer mucha fuerza para ello. Y así se van a empezar a abrir las fibras. ¿Veis? Ya están un poco abiertas y ahora con la mano empezamos a abrir. Un poco más por este lado de aquí. Y ¿veis? Ahora su punta parece pues el extremo, las cerdas de un pincel. Necesitaríamos pues mojarlo un poco en agua, mojarlo con los pigmentos y ya podríamos empezar a pintar. Bien, ya vamos a demostrar cómo se pinta con un pincel vegetal. Lo mojamos primero en agua
y cogemos el pigmento. Lo colocamos aquí. Vamos a empezar. Sí. Como veis, pinta con mucho color. Y se nos agota la pintura, volvemos a intentar. Volvemos a mancharlo con el pigmento. Ahí. Sigue más. Y listo, así es como se pinta con un pincel vegetal. Para pintar en nuestro panel una serie de puntos, podemos hacerlo manchando las yemas de nuestros dedos en pigmento. O también podemos fabricar una muñequilla, que es lo que vamos a hacer ahora. Necesitaréis un palo o un bolígrafo que tengáis por casa que ya no escriba. También vamos a necesitar unas servilletas o un trozo de camiseta vieja que ya no utilicéis, o un trapo que tengáis por casa, unas tijeras y un trozo de cuerda. Bien, lo primero que tenemos que hacer es coger nuestras servilletas, nuestro trozo de tela y doblarlo. A continuación vamos a hacer una serie de cortes. Tenemos que procurar que el trozo que cortemos sea bastante amplio para que ocupe el extremo de nuestro palo, de nuestro bolígrafo y que además le sobre parte para poder luego colocarlo a lo largo del palo y que podamos sujetarlo. Vamos a hacer aquí otro corte. Retiramos lo sobrante y ahora colocamos el trozo grande en el extremo de nuestro palo, como estoy haciendo yo. ¿Veis? Colocamos. Doblamos bien y a continuación lo sujetamos con un trozo de cuerda. ¿Sí? Y vamos a dar varias vueltas. Tiene que estar muy bien cogido, tiene que estar muy apretado para que así no se suelte. Bien. Así ya estaría bien. Hacemos un nudo que esté muy apretado, como os decía. Vamos a cortar. Y hacemos otro nudo. Listo. Y ahora con la tijera cortamos lo sobrante. Y listo. Ya tenemos preparada nuestra muñequilla. Y ahora vamos a pasar a pintar en nuestro panel. Vamos a empezar por aquí, por ejemplo. Colocamos, apretamos bien y lo ponemos. Y voy a mancharlo ahora, otra vez en agua, y a mezclarlo con el pigmento amarillo, para que saldrá un color más anaranjado. Ponemos aquí. Y listo. Así es como conseguimos hacer puntos con una muñequilla. Continuamos con esta parte práctica y ahora vamos a hablar de la aerografía o técnica de la pintura soplada. Todavía hoy los pintores aborígenes de Australia la utilizan y sabemos que se empleaba en la prehistoria porque en los yacimientos se han encontrado conchas manchadas de pigmento acompañadas de huesos de pájaro. Son huecos por dentro y tienen en su interior manchas de óxido de hierro. La aerografía se basa en un efecto físico, el efecto Venturi, y es el mismo procedimiento que el del dispensador de jabón de nuestra casa o el de los botes de spray para los grafitis. Lo curioso es que el efecto Venturi no se redescubrió y se describió científicamente hasta hace unos 300 años, en el siglo XVIII. Y ahora, para poder replicarlo en vuestra casa, necesitáis un vasito pequeño y unas pajitas que cortaréis a la mitad. El vaso tenéis que sujetarlo con vuestra mano. De esta forma es lo mejor. 2 dedos en la parte de arriba y colocar una pajita en forma vertical. Es importante que esta pajita no toque el fondo del vaso, porque si no la pintura no
subirá. Y el otro trozo de pajita se pondrá de forma horizontal, así como estáis viendo. De esta forma soplaremos por esta pajita horizontal y el aire va a generar un vacío en el fondo del vaso que hará que la pintura suba hacia arriba, y el resto del aire que va en horizontal hará que la pintura sea empujada contra la pared, contra el panel en el que vamos a pintar. Bien, pues una vez vista la técnica, tenemos que preparar nuestra mezcla. Para ello, vamos a echar en el vasito un poco de agua. Podéis llenarlo hasta la mitad, más o menos. Así habrá sitio para el pigmento. Bien. A continuación, vamos a preparar nuestro pigmento. Para ello, necesitamos diferentes elementos que podemos tener en la cocina de nuestra casa. En vez de óxido de color rojo, podéis utilizar pimentón. Y en vez del óxido amarillo, podéis utilizar curry, cúrcuma o también colorantes alimentarios para los dos colores. Echaremos suficiente pigmento en el vaso. Y alguna serie de recomendaciones. Es importante que la mezcla nos quede muy líquida, porque si no pingará y se mojará todo el suelo. Es importante que quede un poco espesa. Así está. Ahora lo vamos a revolver. Es importante de que antes de empezar a practicar esta técnica, hagáis alguna prueba para ver si está muy líquida o muy espesa. Veo que está un poco líquida, le voy a echar un poco más. Volvemos otra vez. Y listo, ya está preparado. Podemos empezar a pintar. Y así es como hacemos una mano soplada con aerografía. Es importante colocar la pajita en un ángulo inferior a 90 grados, o si no, como límite, los 90 grados. Si es necesario, podéis ir soplando en partes para que así os vaya saliendo. Para terminar nuestro taller, vamos a ver el grabado. Para replicar esta técnica en vuestra casa, podéis utilizar un cartón de una caja de galletas o de zapatos. Servirá para sustituir a la plaqueta de piedra. Y en vez de un buril de sílex, podéis utilizar un punzón. Si no tenéis en casa, lo podéis sustituir por el capuchón de un bolígrafo o un bolígrafo que ya esté seco. Antes de empezar a grabar, es muy importante saber qué figura vamos a hacer. Para ello, haremos en un trozo de papel un dibujo. Es un boceto, un modelo que nos servirá a la hora de hacer nuestra figura. Una vez que lo hayamos hecho, pasaremos el dibujo a nuestra plaqueta. No es necesario que sea una figura muy complicada, que tenga muchos detalles. Hay ejemplos de grabados paleolíticos sencillos, de muy pocas líneas, esquematizados. Aquí tenéis alguna serie de ejemplos que os pueden servir como modelo y que os podréis descargar para utilizar. Ahora, en mi caso, voy a usar una de estas plantillas, esta cabeza de caballo. La voy a colocar sobre el cartón y voy a usar el punzón. Tenemos que apretar un poco porque es un cartón duro. Bien. Si alguna zona no os quedara bien, podéis pinchar sobre el cartón para que así se complete la figura. Aquí.
Bien, voy a aplicar un poco, así se marquen los detalles que no me han quedado. Y listo, este es el resultado. Bien, hasta aquí el taller de hoy. Esperamos que os haya gustado y que pronto podamos veros en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo.